soy fiel. Lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, cuando abres tus manos, derramas bendición. Siempre reinará. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre siempre, Señor, para siempre te adoraré. Solo tu Señor, majestad, su grandeza eterna. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios en todo. Contemplando yo la luz, en silencio puedo ver tu justicia y santo amor por mi Señor, derramado sobre mí. Al que siglo diró, al que siglo de adoración, que es inigualable, Dios de toda, majestad, su grandeza eterna. Coherederos con Jesús, coherederos con Jesús. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente estamos hoy para nuestro devocional día martes. Estamos a 8. Parece 8, ¿verdad? Yo ni vi mi calendario. Parece que sí. 8, ¿verdad? De septiembre. Oh. Septiembre, 8 de septiembre, a 10 días del 18. De las fiestas patrias. Las fiestas patrias. Salúdame, amor. ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos entonces a este tiempo que el Señor nos regala. Y bueno, sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de poder aprender más de la palabra, de reflexionar juntos, de poder vernos de esta manera. Así que bienvenidos. Así es, bienvenidos. Estamos contentos, ¿verdad?, de poder vernos una vez más, de tener estos tiempos de cultos familiares, de estudio. ¿Y cómo le pusiste tu memoria a estos? Series de... No, martes de series. Martes de series. Así que bueno, vamos a hacer una oración para dar este tiempo al Señor, para
dedicarlo a Él, ¿verdad? En medio de todo lo que hacemos a diario, de nuestros tiempos y actividades. Y vamos a dedicar este tiempo al Señor con todo nuestro corazón. Así que ahí le invito a que oremos juntos. Denle la mano ahí a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Y vamos a hacer una oración para dedicar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno con nosotros, Señor, por tu misericordia, tu gracia, tu amor. Gracias, Te damos Señor. gracias por este tiempo que tenemos la oportunidad de dedicarlo a ti, Señor. Salir un poco de nuestro quehacer diario y cantar, Señor, a tu nombre, cánticos que hablan de tu palabra, asimismo orar por otros y también escuchar de tu palabra. Y te rogamos que, como dice tu palabra, Señor, tú habites en medio de nuestras alabanzas, nuestro tiempo y en nuestro corazón, Señor, para poder recibir de tu palabra y dar fruto respecto a ella. Te damos gracias por este tiempo. Te amamos, te bendecimos y lo dedicamos a ti en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a un tiempo de cánticos. Ahí, si nos quieren acompañar, con todo gusto. Vamos. Vamos. 1, 2, 3. Con amor y gratitud vengo ante ti, Señor, para regalarte hoy mi corazón. Con mis labios gritaré, de alegría saltaré, con mis fuerzas cantaré esta canción. Tú eres Dios del universo, nuestro dueño y Señor. Mereces que te demos toda gloria, Cristo. Hoy tu nombre exaltamos, en tu trono estás, y con gozo hoy te coronamos, Rey. De alabanza y poder lleno está tu trono, Dios. Las naciones hoy te dan adoración. De tu reino cantaré y mis manos alzaré, con mis fuerzas te daré exaltación. Queremos ver tu rostro, Dios. Manifiesta tu poder, llena a tu pueblo con amor. Tú eres Dios del universo, nuestro dueño y Señor. Tú mereces que te demos toda gloria, Cristo. Hoy tu nombre exaltamos, en el trono estás, y con gozo hoy te corona. Tú eres Dios del universo, nuestro dueño y Señor. Tú mereces que te demos toda gloria, Cristo. Hoy tu nombre exaltamos, en el trono estás, y con gozo hoy te coronamos, coronamos, Rey. Tú eres Rey, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti
derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti, solo a ti, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan una vez más. Purifícame, oh, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Una vez más, mi hermano, dígale: quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Yo quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Sí, Señor. Bueno, mis hermanos, ahí los cantos nuevos, como ustedes pueden ver, ponemos las letras ahí para que ustedes puedan conocerlos, así que va a haber un buen desafío porque vamos a tener muchos cantos nuevos, así que para que se los aprendan y podamos juntos adorar al Señor, ¿verdad? También con su palabra. Bueno, vamos a hacer una oración en intercesión por algunos de mis hermanos. Como ya sabemos, nuestro hermano José, ya él recibió su trasplante de médula. Ahora está en el proceso de que la médula reaccione favorablemente respecto a su cuerpo, así que estamos rogando al Señor que todo esto ocurra, ¿no?, de acuerdo a su voluntad. Si Dios lo ha traído hasta este momento, hasta este instante, creemos con todo nuestro corazón que el Señor seguirá haciendo su obra. Así lo promete el Señor y así Él lo dice en su palabra. Así que damos gracias al Señor por eso, porque hemos visto este proceso largo, ¿verdad?, de José, casi un año, ¿verdad? Desde, todo este año él ha estado hospitalizado y con este proceso de su médula y su evolución de su cuerpo. Así que vamos a orar por él y también por peticiones en general que ustedes a veces nos escriben, nos hablan, nos llaman para orar por ustedes. Vamos a orar por nuestros hermanos en el sur, allá por el pastor Carlos,
su iglesia y su familia están viviendo un proceso ahí bastante fuerte y bueno a la vez, porque van a tener que hacer varios cambios, así que vamos a orar por ellos, que Dios les dé sabiduría, les dé todo lo que son las finanzas necesarias para estos cambios que tienen que realizar y también las fuerzas, porque todo cambio requiere un esfuerzo físico también y de tiempo, así que vamos a orar por ellos, hermanos en Comodoro, los pastores allá en el Perú, y vamos a orar por nuestros hermanos. Sí, y también vamos a estar orando, vamos a orar por nuestras hermanas. Tenemos un ramillete de algunas de nuestras queridas hermanas que antes de la pandemia quedaron embarazadas. Del grupo de nuestras hermanas que están embarazadas, ya casi la mitad salió de este proceso y todavía nos faltan algunas de las chicas, de las chiquillas, que es Rosario, Dayan, que están en este periodo, ¿verdad? Ya culminando su embarazo y van a tener que ir a la clínica, ¿cierto? Y en medio de todo este proceso de pandemia vamos a pedirle al Señor que las guarde, que las proteja y que puedan ir y volver con bien, sin ningún problema. Hasta ahora hemos visto cómo el Señor ha sido bueno con las que ya tienen sus bebés en sus brazos y están en su casa descansando ya, disfrutando de la familia. Vamos a seguir pidiendo ahora por las que faltan, va a ser parte de nuestra oración y también orar por la familia de José, que el Señor los fortalezca en todo este Por su periodo. mamá, la hermana Paola, su papá, su hermano, bueno, que el Señor seres queridos. siga fortaleciéndoles. Así que le Así invito es. a que allá cierre sus ojitos, vamos a orar e interceder por los hermanos. Señor, te damos gracias por Señor. tu misericordia y tu amor y te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón hoy, no por nosotros, sino por nuestros hermanos, Señor. Primero por José Órdenes, que está ahí en el hospital, Señor, aún en este tratamiento largo, en este proceso. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, Él sabe que tú estás con Él. Él ha podido conocerte más, Señor, y ver tu misericordia, tu amor y tu bondad. Asimismo, te rogamos que este tratamiento y este trasplante que ya fue efectuado, Señor, pueda ser bueno, Señor, para Él. Sabemos que tu voluntad es perfecta y a eso, Señor, es lo que nos regimos. A tu voluntad, Señor, sabiendo que tú eres más sabio, eres más bueno, más misericordioso que nosotros mismos. Por eso te agradecemos y confiamos en ti, en que tú harás tu obra perfecta en Él. Asimismo te pedimos por su mamá, su papá, su hermano, Señor, y su familia, que ellos puedan también saber que tú estás en control de todo, Señor. Pongas paz en sus corazones y sobre todo pueda, Señor, a ellos también revelarte a su corazón y puedan conocerte con todo su ser, Señor. Te damos gracias por ellos. También te pedimos por el pastor Carlos allá en el sur, Señor, en la zona de Lonquimay. Tú, Señor, puedas darle sabiduría y todo lo que ellos necesitan ahora para los cambios que están haciendo. Tú les puedas ayudar siempre, Señor, como ha sido hasta hoy. A él, a su esposa. Bendícele, Señor, guárdales, provea sus necesidades. Asimismo a la iglesia y todo lo que están por efectuar. Tú les puedas ayudar, Señor, para que ellos tengan la fuerza, la capacidad financiera de los cambios que están realizando. Así también te pedimos por nuestras hermanas, Señor, que están en este proceso, Señor, de su embarazo. Que les guardes, Señor, todo lo que has hecho hasta hoy. Hemos visto tu mano de misericordia con nuestras hermanas que ya han salido, Señor, de la clínica en medio de una pandemia. En medio de tanto mal diagnóstico, Señor, tú has sido bueno. Y les has dado, Señor, paz, tranquilidad y han podido salir con bien de estos procesos, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Y vemos, Señor, que tú haces tu obra completa de dar a los hijos, Señor, darles salud y asimismo llevarlas, Señor, y traerlas con bien. Te pedimos por las hermanas, Señor, que faltan, por Rosario, Señor, por Dayan y las hermanas que falten, Señor, que en este proceso de embarazo puedan salir bien en medio de este tiempo de pandemia. Asimismo, nuestros hermanos en el sur, en Comodoro Rivadavia, ayúdales, Señor, guárdales. Nuestros hermanos en el norte también, allá en el Perú, a nuestros pastores amigos también, guárdales, amigos en Argentina, allá en Colombia, los hermanos, Señor, que también mi esposa está ministrando y dirigiendo. Te pedimos por todos ellos, Señor, que tú seas bueno, que les guardes, les des sabiduría, Señor, les guíes y sobre todo que puedan parecerse más a Jesús, Señor, cada día. Te damos gracias porque podamos orar por otros, por nuestros amigos, pastores en todos lados, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, hasta el día de hoy y con todo el corazón te agradecemos y apelamos a tu voluntad, Señor, amorosa, perfecta cada día
siendo nosotros gente, Señor, que te necesita. Te rogamos, Señor, que obres en nuestros corazones y en nuestras vidas cada día. A través de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos hoy con nuestro nuevo tiempo de estudio. Así que les dejo a mi esposita. Pues sí, ya ve, me encomendaron esta labor. Así que vamos a tener nuestra reflexión de hoy día y le voy a pedir que vaya por favor a Juan capítulo 4. Busque por favor ahí en Juan capítulo 4. Vamos a leer para comenzar desde el versículo 23 al 24. Y hoy día vamos a tener el tiempo de reflexión y vamos a hablar de adoración. Qué esencial, mis hermanos, para nosotros entender la adoración a Dios. Hay tanto que decir. Este es un tema interminable, hablar de adoración, pero lamentablemente es como una joya perdida. Pero no porque estamos en medio de una pandemia o porque vivimos los últimos tiempos o porque hay crisis sociales y el tiempo es adverso, sino que vemos y identificamos, ¿verdad?, con tristeza que la iglesia del Señor carece de adoración y muchas veces puede ser porque no se entiende o se confunde lo que es la adoración a Dios. Y como le digo, no tiene que ver con el tiempo que vivimos, pero sin duda todo esto acrecenta más la falta de adoración a Dios. Son una de las cosas que con mi esposo incentivamos en medio de las reuniones de domingo o todas las reuniones que hacemos, es de que usted adora al Señor con todo su corazón, que no se puede decir más que eso en esos momentos, ¿no? Que juntos, ¿verdad?, animarles a que adoremos al Señor. Pero bueno, creemos que estos martes que el Señor nos ha regalado es una buena instancia para aprender un poquito, una pizca, ¿verdad? Vamos a tratar de que lo poco que podemos aprender, porque como le digo, este es un tema interminable. La adoración a Dios es la esencia, debería ser la esencia de uno de sus hijos. Y es para lo que hemos sido diseñados, ¿verdad? Creados por Dios para adorarle, para dice su palabra que Él nos creó dentro de muchas otras cosas, ¿verdad? Y los planes que Dios tenga con nosotros es para su deleite, para Claro que Él. sí. Lo que pasa es que es un tema donde la gente no le da el valor correcto. Justamente. Las personas no entienden lo necesario que es para nosotros, los creyentes, entender qué es adorar a Dios, porque la gente siempre relaciona la adoración con música simplemente, y no con una manera de vivir, porque a la larga adoración es devoción, es tener devoción a Dios. Entonces ahí es donde la gente confunde las cosas, ¿no? Y bueno, y a la larga termina no teniendo devoción en su vida y menos devoción cuando canta, ¿no? O cuando tiene una acción de adoración a través de música. Entonces sí, es una joya perdida de la iglesia, Pues sí. de algún modo, ¿no? Podríamos decirlo, porque la adoración a la larga lo único que hace es darnos a nosotros bienestar espiritual, porque nos acerca a Dios, ¿no? Nos acerca a su presencia. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, aclarar un poquito eso, que podríamos usar esta frase, ¿no? Que es como una joya perdida, pero no porque estemos en medio de una pandemia, sino es como lo que se ha visto este último tiempo en la iglesia. El hombre buscando muchos métodos e ideas y siguiendo sus propios pensamientos con respecto a la adoración, pero la idea es que entendamos lo que significa y hacerlo de la manera correcta, que es Así es. a la manera de Dios. Y como les decía, sin duda, también, ahora más que nunca, vas a ser una joya perdida en medio de los tiempos que vivimos, porque esto nos lleva a vivir como venimos predicando, ¿no? Algunos se sienten muy presionados, bajo situaciones difíciles, unos han podido salir adelante y tolerar más este tiempo que vivimos, otros más o menos, otros menos, otros se han sentido enfermos, otros se han enfermado literalmente por la pandemia, ¿verdad? O sea, con lo que significa, ¿no? Con el virus, digo yo, del COVID. Entonces, todo esto, sin duda, viene a generar en nuestro entorno y en nuestra vida espiritual como algo extra, ¿no? Que nos va a impedir esta búsqueda de Dios
en cuanto a la adoración. Porque una cosa es el conocimiento y que aprendamos y vamos creciendo y hay que hacerlo. Pero otra es que no podemos dejar de lado la otra parte que viene a ser esencial para nosotros. Es parte de nuestra vida, no podemos dejarlo en espera o no hacerlo. Y como le digo, muchos a lo mejor ni siquiera antes lo hacían. O sea, qué triste ver una iglesia fría que no adora a Dios. Viendo cuando nos reunimos, ¿no? Que hasta en eso cuesta. Entendiendo que la adoración es más que música, no es música, no es un Ahí canto. están nuestros perros adorando. Claro. Se ponen a cantar juntos. Uno no entiende por qué lo harán, y uno trata de entender, ¿no? Yo traté hasta de buscar por qué hacían eso. Yo decía, ¿estarán los perritos enamorados? ¿Se comunicarán? No encontré explicación. Pues se ponen a cantar los tres. Mi hijo me dijo, mamá, nunca vas a encontrar eso, ¿no? Solo lo que uno... Y nosotros concluimos eso, ¿cierto? Que toda la naturaleza, la creación, adora a Dios. Entonces, mire, Juan 4, capítulo 4, del 23 al 24, dice, mas la hora viene y ahora es. O sea, la hora viene y ahora es. Hay una coma, está separado, ¿verdad? Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Qué interesante, vamos a analizar estas palabras. Y el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¡Ay, qué palabras geniales! Estas son palabras de nuestro Señor, dichas por Él en persona, cuando estuvo aquí, cuando caminó entre nosotros. Este es el encuentro que tuvo Él con la samaritana. Con la mujer samaritana, correcto. Sí, el Señor, ¿verdad? En su ministerio, en su caminar, ¿cierto? Ya conocemos cómo Él iba, ¿verdad? Cómo Él predicaba. El tiempo era corto, ya sabemos, ¿verdad? Fue muy cortito su ministerio. Por lo tanto, el Señor no se andaba así como por las ramas. Nuestro Señor era directo. La palabra de Dios es directa, como yo digo, apunta al corazón del hombre, de la mujer, de todos nosotros, sus hijos, su pueblo. El pueblo de Dios y nosotros siempre queremos irnos por la tangente, como nosotros ahí darle más vuelta, como para tener más tiempo. Pero el Señor no es así. Cuando estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros menos. Él sabía lo que tenía que hacer, Él venía con un propósito. Y aquí vemos el encuentro del Señor con esta mujer que tenía todo un historial, tenía todas unas vivencias. Esta mujer que era considerada, ¿verdad?, como un poquito reacia al pueblo el pueblo de Dios la consideraba como que no era apta, ¿no? Menos para hablar con el Señor. O sea, lo primero era samaritana. Claro. Ya el hecho de ser samaritana no era tolerable, porque, bueno, yendo en contexto, ¿no? Sí. Primero, los que estudian con nosotros historia de la iglesia y lo de Josué entienden un poco más porque nosotros mostramos los mapas y todo. Para ir desde Judea, para los hermanos que nos ven a lo mejor por primera vez y no entienden mucho esto, pasa que el reino del norte y del sur se dividieron, ¿verdad? El reino del sur era Esta historia es buena. sí, porque el reino del norte era Israel Para y entender el reino mejor. del sur era Judá, ¿verdad? Entonces toda la provincia, o lo que era Judá, toda esa provincia después se llamó Judea. Y el reino del sur y del norte ya sabemos que fueron tomados prisioneros. Y cuando retomaron sus tierras, el reino del sur fue el que predominó, el del norte de algún modo desapareció. Y los del norte, o las tribus del norte, fueron las que se mezclaron con edomitas y con toda la gente de alrededor. Y lo que ocurrió con ellos fue que esa mezcla no la toleraron los judíos y como ellos habitaban en la zona de Samaria, eran los samaritanos. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque los que vivían en Judea, para pasar a Galilea, tenían que cruzar por Samaria. Y lo que hacían ellos era rodear Samaria, porque para ellos eran inmundos. Así les llamaban, ¿no? Eran inmundos moralmente respecto a que se mezclaron y no cumplieron con la palabra de Dios. Entonces, los que vivían en la provincia de Judea, los llamados judíos, rodeaban la provincia de Samaria para llegar al norte, a la provincia de Galilea. Por eso les hablo de Judea,
Estaba Judea al sur, Samaria al medio y Galilea al norte. Entonces hacían esto, rodeaban Samaria. Pero Jesús dijo, no, yo voy a pasar por Samaria. Entonces ya esto era así como que, oye, pero ¿por qué? Si hay otro camino. No, yo voy a cruzar por Samaria. Entonces Jesús hizo el camino recto hacia Galilea por Samaria. Y dice que en un momento ahí ellos pararon y en un pozo se encontró con esta mujer. Entonces ya hay dos hechos que eran extraños, ¿no? Primero lo que le dice Jesús de ir por Samaria, que para ellos no era común, ¿verdad? Y lo segundo, hablar con una persona de Samaria, pero que fuera mujer, que también esto era algo Claro. para ellos intolerable, ¿no? En ese momento sí había mucha distinción entre los roles, ¿no? Había mucha distinción, por eso el Señor Jesucristo vino a ponernos a un nivel, ¿no? Hombres y mujeres Sí. que tenemos el mismo Todos. valor, Claro. el mismo valor ante Dios, hombres y mujeres, pero distintas responsabilidades y distintos roles. Y bueno, y antes de que Jesús diera esta declaración, la mujer decía que ellos adoraban, los samaritanos adoraban ellos en su monte. ¿Por En qué? el Porque, Monte Santo. claro, no, pero porque ellos estaban excluidos de Jerusalén, por ser samaritanos, no podían ir a adorar al templo. Entonces ellos hicieron su propio altar de adoración en un monte llamado Gerizim, ahí en Samaria. Y en ese monte, si ustedes ven incluso la historia y ven algún mapa por ahí, ellos hicieron una réplica una réplica del templo en el monte Gerizim. Y ellos tenían como su propio lugar para adorar. Por eso cuando la samaritana le dice, nosotros adoramos En en el monte, ¿no? Ahí nuestros ancestros también. Y Jesús le dice, va a llegar el momento donde no adorarán ni en el monte, ni en Jerusalén, ni en ninguno. Y ahí es donde Jesús hace esta declaración de adorar, porque vendrá la hora donde adorarán, dice, al Padre en espíritu y en verdad, los verdaderos adoradores. Pues sí. Bueno, eso era para solamente entender un poquito No, más muy bien. el contexto. Qué hermosa la historia. Es que la historia nos ayuda a comprender, mis hermanos, muchas cosas, porque a veces, por el tiempo que vivimos, atribuimos todo como el tiempo que vivimos Sí, hoy. lo actualizamos. Por ejemplo, a lo mejor puede alguien decir, es que, ve, ahí se ve, haz de cuenta, ¿no? El machismo. Ujú. Pero no era así la cosa, sino que tenían una historia para atrás. Claro. El pueblo de Israel, de por qué actuaban así. No era como hoy día. Hoy día eso es más común. O esta un poco, podríamos decir, guerra que hay entre hoy día hombres y mujeres. La mujer queriendo surgir, sus protestas, sus cantos, todo lo que se hace. Hoy día es distinto. También hay una historia de por qué se llegó a esto. Claro. Pero lo que ocurre aquí no lo podemos explicar como explicaríamos lo que pasa hoy, sino que hay una historia y por eso que es genial entender la historia, lo que... Sí, porque nos pone en el lugar correcto, del modo correcto, no pensando como nosotros, Claro, sino pensando como lo que pasaba en ellos, y eso nos da respuesta a cómo la Biblia lo muestra, ¿no? Sí. Lo lleva. y por eso ocurría eso con esta samaritana, que es donde el Señor tiene este encuentro con ella. Ya entendiendo, ¿verdad?, el contexto histórico de por qué era la condición que ella tenía, cómo era que el Señor y los discípulos no querían, pero el Señor, mire, ya sabemos que lo sabe todo, Él ya tiene todo listo, Él extraordinario, era necesario, dice Él, es necesario que pase por Samaria. O sea, Él ya estaba todo, había un plan, un propósito, y en el versículo 23 se encuentra con esta mujer, que no solo, como compartía mi esposo, vemos cómo era el método o la manera en que ellos adoraban a Dios, sino que vemos que ella tenía una historia particular. Y el Señor se encuentra con ella y él ya sabía la historia que ella tenía. Ella empieza a hablarle una vez que se da cuenta que él le habla y le dice, ¿tú me hablas a mí? Ella le dice al Señor, y tú me pides agua, porque además el Señor para hablarle le pidió agua. Y ahí es donde empiezan a hablar del agua, de cómo calma la sed, y el Señor la lleva por el camino de la adoración. Y le explica que ella puede encontrar un agua que va a saciar su alma, ¿verdad? Explicándole él, Y no tendría sed jamás. Dice. claro, pero él llevándola a la adoración, y ella no es capaz de entrar en la plática, y lo lleva y se va por las ramas, como nosotros. Y empezó a explicarle esto del monte y muchas cosas, ¿verdad? Y el Señor la vuelve a meter en el tema. Y ahí donde le dimos, ahora viene y ahora es. O sea, ahora viene y ahora es. Le está hablando de un presente, como dice, continuo ahora. Le está hablando
en este momento. O sea, Él está transmitiéndole, ¿verdad? No solo el Evangelio y quién era Él, sino que dándole y mostrándole el camino. ¿Que cuál es este camino? El camino de adoración. Ella empezó a excusarse con el Señor cuando como que entendía y no entendía y empezó a excusarse. Y ahora se pasó para el otro lado, como diciéndole, no es que mira yo quién soy. Y el Señor, después usted revíselo, porque yo nada más le explico la historia en general. Y el Señor, ahí es donde la vuelve en sí, le dice, yo sé quién eres. Y ahí es donde le dice, sí, te conozco. Y le habla de la vida que ella había tenido. Le dice, 5 maridos has tenido. Claro, porque ella tenía excusas, ¿no? Y quería irse por otro lado. Y el Señor la vuelve en sí y le dice, sí sé quién eres. Esta es tu vida. Y le menciona todo lo que ella estaba viviendo. Incluso ya el broche, ¿verdad?, de oro con respecto a que conocía toda su vida, no solo le dice lo que ella ha hecho, sino que le dice y le habla de su presente. Y le dice, y el marido con el que estás ahora ni siquiera es tuyo. Y ahí yo creo que ya ella se impactó. Yo creo que le faltó puro que le diera un infarto. Al estar delante de alguien y dijo, esta no es alguien común, sino que estoy frente a, yo creo que ahí en su corazón dijo el Mesías. Porque después ella fue lo que fue a predicar y a transmitir. Después de que tuvo este encuentro con el Señor. Y aquí el Señor, ¿verdad?, establece en la palabra, hablando con esta samaritana, lo que significa y empieza a dar un poco de directrices él, mire, de su propia persona, lo que es la adoración. Ahora dice más, la hora viene, y ahí es donde le dice, cuando ella le explica de la adoración que ella entendía, ¿verdad?, que era en el monte, que los otros adoraban en Jerusalén, y él le dice que el Señor, como dice, que eso ya no es así. Esta es la verdadera adoración. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los verdaderos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor mostrando el camino de la adoración. Fíjese que Dios desde el principio siempre le mostró al hombre el camino de adoración. Cuando puso a Adán y Eva ahí en el jardín del Edén lo hizo. Después siempre guiando, aun cuando ellos pecaron y fallaron y tuvieron que salir de ahí. Fíjese que cómo era que los hijos, ¿verdad?, de ellos entendían la adoración a Dios. Bueno, por lo menos el Señor lo había dejado claro. El problema es que no todos, ¿verdad?, lo hacen a la manera de Dios, pero sí estaba establecido. Por eso vemos, después de este proceso, a los hijos, ¿verdad?, de Adán y Eva, conocemos la historia de Caín y Abel. Cómo Abel ofreció, ¿verdad?, al Señor un sacrificio, una adoración a la manera de Dios, y cómo Caín no. Y fue tan fuerte para él, y que lo hizo a su manera, que sabemos la historia de lo que pasó. Pues sí, vemos cómo Dios nos da el más grande ejemplo de que eso de adorar a mi manera no es adoración en sí mismo. Pues sí. O sea, tenemos que instruirnos para aprender a adorar a la manera de Dios, no a la nuestra. Y ahí es donde el ejemplo de Caín y Abel es tan trascendente, porque mucha gente no entiende lo que el Señor quiere expresar en esa historia, que es simplemente el darnos cuenta que si somos objetivos, quien tenía más trabajo en la labor era Caín. Sí. Siendo el primogénito, era quien tenía más trabajo, porque él tenía que, acuérdense que fue maldita la tierra, ¿no?, por el pecado de Adán, y la tierra había que limpiarla, había que ararla, había que quitar la maleza, había que traer agua para regar, esperar un tiempo, había que sembrar, esperar, bueno, era un trabajo largo de tiempo y era un trabajo pesado. Sí. Entonces, Abel era pastor y él pastoreaba y cuidaba a los animales. Entonces, cuando quisieron o se decidieron a adorar, ambos, ¿verdad? Yo creo que bajo la instrucción de sus padres, ¿no? Sin duda, claro. Porque no es algo que puede viene de Dios, sin duda, ¿no? Pero también viene de Dios para que el hombre reaccione y tome una acción respecto a quién es Dios. Y a través de la instrucción de los padres, de Adán y Eva, sin duda sus hijos conocieron quién era Dios y se vieron en esa necesidad de adorar a su creador, al dador de todo. Y en base a esa orientación, ellos decidieron, uno, adorar como fue la instrucción, y otro, adorar como le pareció. Y es donde
donde hoy incluso esto se escucha mucho, ¿no? En las iglesias, Sí. no, yo adoro a mi manera, el Señor conoce mi corazón. O yo soy así. Claro, no, pero esta frase es muy conocida, Sí. el Señor conoce nuestro corazón. Pues sí, o sea, obvio, pero hay una expresión externa que muestra lo que hay en mi corazón. Asimismo dice la palabra, de la abundancia del corazón habla que, o sea, lo que yo digo, ¿de dónde viene? De mi corazón. Y mi expresión, incluso mi actitud, también nace de mi corazón. Y ahí es donde vemos a Abel, un hombre que quería adorar a Dios, pero fue obediente en base a cómo se adora a Dios. A lo mejor no era lo que él quería, porque también tenemos que ponernos en este caso. Abel criaba a los animales. Pues y hay un sí. afecto. Sí. Hay un afecto. ¿Quién quiere hacer un sacrificio de un animal que uno lo ve nacer, lo cría y lo guarda? No, y el lo mejor de protege? todo, lo que brilla, lo más lindo. Claro, entonces Lo hermoso, había lo ahí, de perfecto. algún modo, ¿no? Pensándolo humanamente, hay un afecto y había que hacer un sacrificio. Él dijo, pero ¿un sacrificio de un animal? Y yo me imagino, ¿no? Poniéndolo en el lugar de él. A mí me gusta mucho eso, cuando enseñamos los domingos y los viernes, ponerse en el lugar y decir, oye, esto es algo que me duele, ¿no? Es algo Sí. que tengo que hacer un sacrificio de un animal que yo he criado, que he guardado. Pero lo hago a la manera de Dios, obedezco a Dios y quiero honrar a Dios. En cambio, Caín se esforzó y lo que él quiso fue adorar a Dios en sus fuerzas, bajo su método. Entonces decir a Dios, mira, yo te estoy adorando con mi sudor, con mis manos rotas, con mis cuerpos y te ofrezco lo mejor que yo puedo dar, pero bajo mi concepto, bajo mis fuerzas, bajo mi esfuerzo. Y llevó el fruto, lo mejor que tenía también. Sí. Yo imagino el fruto que llevó de haber sido impresionante, Imagínate, ¿no? Ya. Y lleva lo mejor y Abel se acerca a Dios. Yo me imagino con ese dolor, ¿no? De decir, Señor, yo estoy haciendo esto a tu modo, yo quiero honrarte y con ese dolor, ¿no? De decir, bueno, tengo que hacer un sacrificio de algo que yo he cuidado. Entonces ahí vemos el corazón de dos personas totalmente distintos bajo una acción que para muchos hoy no es dispar, como que dicen, está bien, los dos adoraron, ¿por qué Dios no valoró lo de Caín? Es que no se trata de eso, hay un modo, había una manera. Y el Señor así lo estableció por la muerte de un animal inocente, puro, sin mancha. La muerte de un inocente le daba, hacía que el culpable de pecado fuera libre del pecado. A la larga apuntando a Cristo, ¿no? Entonces, simplemente yo quería acotar eso de darnos cuenta que la gente hoy toma esto de la adoración bajo un parámetro y un prisma absolutamente personal. Cantan lo que quieren. La Biblia nos indica hasta lo que debemos de cantar, Sí. hasta lo que cómo debemos de actuar, cómo debemos de honrar a Dios, pero la gente incluso en eso hace lo que quiere, Sí. de Bueno, la manera que quiere. sin duda hoy día vivimos en un tiempo en que la iglesia tiene más que adoradores, artistas. Pues sí, Gente que quiere lucirse, que creen que porque cantan bonito, el que grita más, el que tiene la mejor postura, incluso el que tiene el mejor sonido, el que tiene lo un buen mejor. espectáculo, ¿no? Claro, justamente, o sea, también eso. Y nosotros hoy día, si usted quiere corroborar si esto es verdad, bueno, mejor no lo haga. Pero a un botón de sus aparatos, uno ve, ¿habrá de verdad algún adorador? Bueno, eso vamos a ir hablando después. Pero Sí, claro. hoy día estamos rodeados de un mundo que vive de esta manera. No, y es triste, Y- perdón, es triste porque incluso uno escucha, o sea, hoy la gente, la iglesia, tiene tan poco conocimiento de la palabra Claro, que si se dieran cuenta a través de un poquito de conocimiento de la palabra, escudriñáramos un poquito más, lo que hoy se canta muchas veces raya en la herejía, porque es más Sí. humanismo, que declarar la palabra de adoración. Dios, claro, y menos lo que Dios manda hacer. Pero vamos a ir aprendiendo. Entonces, tomando el camino, la idea era que solo estamos dando una pincelada de esto, como le digo, hay tanto que decir, pero vemos que el Señor desde el principio, guiando al hombre, o sea, esto no es algo que dijéramos que no, es que cómo sea, no sé, no tengo idea. Desde el principio, desde que el Señor puso al hombre, ¿verdad?, en la tierra, desde que lo creó, lo diseñó, con un propósito, y por eso les mencionamos el ejemplo, ¿verdad?, de Adán y Eva, sus hijos. Después vemos cómo el Señor, no voy a ir saltando porque si no, es mucho, pero vemos cómo el Señor siempre marcó el camino. Nunca fue así, como que, ay, a ver ahí cómo le hacen. No, vemos después, imagínense, el pueblo del Señor cómo aumentó, creció, siempre guiando
a todos a la adoración. Ahora vamos a ver algunos ejemplos hermosos. También vemos su pueblo, ¿verdad? Siempre mostrándole el camino al pueblo de Israel. Cuando el Señor, por fin, ¿cierto? Mire, su pueblo se cumple su promesa. Le dijo a Abraham que él iba a ser padre de multitudes. Vemos cómo el pueblo de Dios ya no era un hombre y una mujer puestos en la tierra, sino que eran muchos, era una nación. Y lo primero sabemos que fueron esclavos, ¿verdad? Estaban en Egipto. Y el Señor va, ¿verdad?, en rescate de su pueblo, por decirlo así. Pero la primera confrontación que le hace a Faraón, ¿cuál es? Va con Faraón, por medio, ¿verdad?, mandó, ¿verdad?, a Moisés, fue con su hermano, todo. Y lo primero que le dice Dios a Faraón, deja ir a mi pueblo al desierto a que me adoren. O sea, no le dice, oye, libéralos porque aquí son, como el papá consentió, ay no, mi hijo, ¿qué le está haciendo? No. Le dice, imagínese con Faraón, le dice, le da instrucciones a él, uno que no es pueblo de Dios, para que agarrara la onda de lo que le estaba diciendo, era algo directo e importante. Y después de decirle, déjalos que hagan eso, mejor lo voy a leer. Hay una coma, ¿verdad?, donde les dice, mira, todavía no me escuchas, dice, esto es Éxodo 7:16, dice, el Señor entonces le dice, y dile, el Señor, el Dios de todos los hebreos, me ha enviado a ti, ¿verdad? Cuando va a hablar con Faraón, Moisés, Aarón, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, dice una versión. Otra versión dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Otra versión dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Claro, porque la versión de que me sirvan, algunos van a decir, ¿qué tendríamos que ir a hacer al desierto? No, el pueblo de Israel tenía que ir a ordenar, sirvan, que me adoren, me rinda culto, tiene que ver con eso, con la adoración. Deja ir a mi pueblo al desierto para que me adoren, le dijo a Faraón. Mas he aquí, le dice, hasta ahora no has escuchado. Otra versión dice, he aquí, hasta ahora no has hecho caso. Es como cuando va alguien y se pone ahí, le dice, ya aquí estoy frente a ti, vamos, como un pleito, ¿no? Como diciendo, mira aquí, uno y uno, aquí uno va a salir vencedor. El Señor Dios en persona, ¿verdad? A través de Moisés, de Aarón, dándole una instrucción, mira, a Faraón. Sí, porque él pudo haberle dicho a sus hijos, a su pueblo, oye, los voy a llevar al desierto y me van a adorar. Mire, al que tenía que hacer y cumplir con eso, a Faraón. Deja ir a mi pueblo que me adore. Fue una de las primeras salidas que tenía y que tuvo el pueblo de Israel al desierto. A adorar a Dios, a rendirle culto, a servirle, como con su vida, a darse a Él de esta manera, a través de la adoración. Bueno, después conocemos la historia, ¿verdad? Todo lo que pasó, hasta lo estamos estudiando los domingos. Pero vemos que a través de la historia el Señor siempre marcando un camino, siempre lo hizo a través de los profetas, a través de su palabra. Siempre a todos los que el Señor levantó, lo primero que hacía era que le buscaran a Él para adorarle. Vemos cómo el Señor lo fue haciendo y no hay duda de eso. Y vemos el Señor, ¿verdad? Entre nosotros, mire, Él en persona, guiando también ahora, diciendo, ey, mire, enfóquense, ¿verdad? No solo todo lo que Él enseñó, sino que vemos a través, volviendo, ¿verdad?, a Juan capítulo 4, volviendo al encuentro que tuvo con la samaritana. Por eso yo me iba, ¿verdad?, un poquito a la historia y le explicaba un poco acerca de esto, que siempre el Señor ha establecido esto. Imagínense el tabernáculo. O sea, entre paréntesis, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo el Señor dio todos los detalles, el diseño, todo? ¿Pero para qué? Tenía un propósito, la adoración. Después vemos, como le decía yo, está en la historia de David, ¿verdad? Un adorador por excelencia. Cómo se enfocó todo en poder levantar este tabernáculo de adoración para el Señor. Y hubieron procesos. Y así transcurrió, como le decía yo, esta historia hasta que llegamos a nuestro Señor, cuando está aquí con nosotros. ¿Se imagina? Si Él hubiera dicho, no, ya no es necesaria la adoración. No, ya aquí estoy, ¿no? Ya aquí hagamos cosas juntos, no sé, una manera de explicar. Pero no, mire, el Señor, Él como hemos aprendido y sabemos en todos los aspectos, el cumplimiento, ¿verdad?, de su palabra. Ahora Él en persona, en este encuentro con esta mujer, diciéndole, mira, dice, más
la hora viene. Pero no solo le dice la hora viene, mira, ahora es, en este momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Como el Señor desde siempre le marcó el camino, ¿verdad?, a su pueblo, a sus hijos, al hombre, ¿verdad? Cuando digo hombre, a la mujer, le marcó el camino, se mostró, se reveló a él. Ahora, el Señor en persona, por eso él declara estas palabras. Era como que deberían saberlo, ¿no? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son palabras tan... pareciera que fueran así como, qué lindas palabras, para el que no sabe, ¿no? Pero que el Señor diga en espíritu y en verdad, o sea, está marcando un camino, está diciendo, miren, así es la cosa. Después dice, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Imagínense, el Padre busca. Me hubiera gustado que hubiera dicho ahí, porque el Padre tiene. Tiene de sobra. Tiene estos adoradores, o tiene su pueblo, tiene sus hijos que le adora, pero dice, porque Él busca adoradores que le adoren. El 24 dice, el Señor, ¿verdad?, le explica todo esto. Pensemos que estaba con esta mujer samaritana, mire, y en el 24 le aclara, dice, Dios es espíritu. ¿Cierto? ¿Se acuerda que estuvimos haciendo un análisis igual de eso algún martes? Ya ni me acuerdo mucho, pero estuvimos hablando. ¿Qué día? No me acuerdo, pero sí lo que hablamos. ¿Cierto? Que hablamos de lo que significa que Dios es espíritu. Y mire aquí el Señor, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Cuando vemos estas palabras, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, es como cuando Abel sabía perfectamente cómo tenía que adorar. Claro que sí. Dice, este es el camino. Y cuando vemos en espíritu y en verdad, el Señor hablando claramente. No así como que, no entiendo. Es que ahí es donde uno nota la diferencia, ¿no?, de las personas que en su vida dedican tiempo a conocer a Dios y otros que dicen conocer a Dios. Claro. Entonces ahí es donde hoy hay una distinción muy grande en las iglesias. Incluso la madurez de los cristianos es tan diferente, ¿no? Se diferencia mucho uno de otro por lo mismo, porque el buscar a Dios nos permite, el reconocer que Dios es espíritu nos permite buscar a Dios desde una manera espiritual. No es tan solo mental o mero conocimiento, sino en verdad es buscarle a Él, a la manera en como Él nos llama a buscarle. Que es a través de los medios que Él nos dejó, ¿no? Conocer su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con Dios, a través de la comunión con la iglesia, y de la humildad, ¿no?, que es el carácter de Cristo a la larga en nosotros. Saber que mientras más le conocemos, menos somos, ¿no? Sí. Es como acercarse a la cordillera, uno va de lejos, la ve, ¿no?, y hasta la puede dibujar con la manito, pero uno se va acercando Y es y gigantesca. mientras más grande se acerca, más Imponente. grande. ¿Y quién puede saber de él? Claro. Y ya cuando uno se sumerge, cuando nos ha tocado, por ejemplo, viajar a Argentina por tierra, y tú te metes, porque la cordillera no es una línea de montañas, son muchas. Es una muchas, cadena montañosa, una cadena claro. montañosa impresionante. Y tú te Un metes mundo. ahí y hay momentos donde uno ve el camión que va abajo, ¿no? Y se ve así, minúsculo, así chiquitito. Entonces es algo impresionante. Así es Dios, bueno, y mucho más, ¿no? Mucho más grande de lo que podemos pensar. Por eso el acercarnos a Dios demanda de hacerlo con un corazón humilde, pero esa humildad se ve reflejada a la larga en mi actitud de cómo adoro a Dios, de cómo vivo para Dios. Pues sí, vemos que el Señor está explicando claramente el camino de la adoración a esta mujer samaritana, porque si usted después estudia ahí, usted véalo en este pasaje, por eso ella le dice, oye, y le empieza a hablar que cómo Eso, adoraban. Déjalo de tarea para que los hermanos lo No, claro. lean el capítulo 4 de Juan. Sí, completito. Y usted va a ver ahí que ella le dice, oye, mira, estos adoran en Jerusalén, nosotros adoramos en el Monte Santo y tenemos aquí y allá. Y el Señor diciéndole, es que así no es que esto... Y ahí es donde, mire, donde nosotros a veces caemos en eso. Ahí queda descartado el pensar que hay un método, que hay una manera, que hay un lugar físico, que hay una manera en la que yo pueda hacer algo físicamente, naturalmente. Por eso el Señor dice esto, habla del espíritu, ¿verdad? De adorar en espíritu y en verdad, porque adorar en espíritu no tiene nada que ver con lo que esta mujer le hablaba, es decir, oye, nosotros adoramos en tal parte. El Señor dice, como diciéndole, es que eso no es la verdadera adoración, mira, esta es.
Ya. Y de lo que yo te digo, tú no tendrás sed jamás, porque ella le habla del agua y él le explica que el agua, lo que ella puede recibir, va a saciar su alma, su ser, va a llenar su vida, es lo que también el Señor nos dice hoy. Pero esto no tiene que ver con un lugar, un método. Muchas iglesias y el pueblo del Señor a veces está metido en esto. Oye, mira, la guitarrita va así, oye, pongamos esto. No, incluso hay muchas disputas de iglesia. Mire, algunos piensan solo con un piano. No, porque si usted pone tambores, voy a decir tambores, ¿no? Para no decir, no, que si usted mete percusión, es del diablo. No, solo con... Hasta el día de hoy hay iglesias que otros solo con himnos, otros solo con cantos, otros solo con cuerdas. Otros dicen, no, es solo en este lugar. Algunas iglesias incluso cristianas sienten que ellos tienen la verdad. Y sin duda en relación a otros, pues los otros andan más perdidos, ¿no? Los que creen que pueden adorar a Dios a través de una imagen, de oraciones repetitivas, de cantos, ¿verdad? Repetitivos. No, y eso es el extremo austero, pero está el otro, ¿no? El otro extremo el que hay que, según adorar, hay que tener un ambiente. Como hoy día hay una palabra que yo he escuchado mucho que a mí se me hace, no sé, como ya es esoterismo, ¿no? Una onda rara, que dicen la atmósfera. Claro. Que hay que ver una atmósfera de adoración. Entonces, ¿de dónde sacan esos rollos, no? O sea, yo digo, ¿qué les pasa? O sea, quieren dar o espiritualizar ciertas frases, tener ciertas características para que las personas como que consideren a través de esa palabrería adorar a Dios. Lo que ellos dicen es crear o generar un ambiente, fíjense, generar un ambiente para que la gente adore. O sea, tengo que tener un sonido así como de ambiente, Claro. las luces, bajar las luces para que la gente no se distraiga, que la gente guarde silencio, o que la gente... O sea, fíjate que a la larga es como llevar a la gente a... Pero esto es incluso contra su voluntad. Claro. O sea, es como decir, estoy generando un ambiente para que la gente adore, porque como no lo hace voluntariamente, genera un ambiente para que la gente lo haga. Y eso hablando de la música. O sea, Sí. y es por eso Del que es ambiente. triste, porque la gente en las iglesias ha limitado a Dios a eso, como que ese es el tiempo de adoración. Claro. Y no se dan cuenta que la adoración es una manera de vivir, que es lo que un poco le está diciendo Jesús a la samaritana. O sea, el verdadero adorador va a adorar al Padre en espíritu y en verdad, no cuando cante, o no cuando vaya al templo, Claro. o no cuando vaya al monte, no cuando haga algo, no cuando vaya a Jerusalén. Es siempre. O sea, es una vida de devoción constante. Y a la larga la adoración con cánticos en la iglesia es simplemente... Es como un medio, ¿no? No, es lo que suma. Claro, O sea, es es algo parte más. de. Es un área más donde adoro. Sí. Y ahí es por eso que la indiferencia ante la música... Ya es terrible, O sea, ¿no? ya es que no adoras en nada, ¿no? Sí, ya es no Porque tú tener puedes nada decir, de no, soy un nada. adorador, pero a la larga el que adora entiende que es una generalidad de la vida. No es, yo no necesito un ambiente para adorar. Yo adoro a Dios porque es algo que yo sé que necesito hacer No, por quién es Él. No, Siempre, ¿no? Y mucho menos, yo no necesito tener público. Es que eso es lo que pasa, ¿no? Claro. Como para yo hacer que dices tú, atmósfera o ambiente o show o quién sabe. Ya, Y eso se ocupa en todos lados. ¿no? Y muchas iglesias ahora, ¿cómo se llaman estos que hacen música y hacen mover a la gente? Se me olvidó el nombre. Esta gente que se dedica a eso como para animar Como los de... Ay, se me olvidó. Los que hacen como zumba. No sé, pero es que tienen otro nombre, pero a veces las iglesias saben que eso parece. Así, son como de entretenimiento, ¿no? Como Claro, los- ahí todos juntos. Una vez vimos que hacían hasta su coreografía, y ahí media así tropical, ¿no? No, sí, ya. Pero en medio de eso, bueno, dijéramos si es de corazón y para Dios se vale, ¿no? Pero los frutos mostraban que no, porque No, era y- un deseo. po. Incluso fuera así, uno es prudente, ¿no? O sea, Claro. hasta la Biblia se exhorta de hacer todo con orden, ¿no? Para el Sí. Señor. Bueno, después vamos a tener también tiempo de hablar de la reverencia, pero Sí, claro. la idea es, mire, entender. Vemos que esta plática que tenía la samaritana con el Señor, a veces uno la lee y dice, oh, las palabras del Señor, oh, la samaritana, como que fuera así de ese tiempo, ¿no? Ya explicamos el contexto de ese tiempo, pero son tan reales hoy día. El Señor explicándole a la samaritana ideas que ella tenía. Pensaba que era en un lugar, pensaba que había una forma, un método, que ellos ya tenían todo listo.
Y así vive la iglesia hoy día. No, y lo Por eso curioso, es tan real lo curioso para de la historia de la nosotros hoy. samaritana y lo fuerte de eso es que eso, ella decía, es que yo adoro, pero el estilo de vida que tenía, o sea, pues yo adoro, soy adoradora, yo voy al monte ahí donde llevan mis padres y vamos y adoramos a Dios, pero ¿cuántos maridos tenía? Claro, y el Señor le dice 5. Y el que tenía, 5 maridos y él tenía. dice, y el que ahora tienes, no es tu tuyo. marido, o sea, no es tu marido, entonces, ¿qué vida llevaba? ¿De adoración? No, O pues sea, en verdad, este ejemplo nos muestra la condición de muchas personas sí. que viven como quieren, hablan como quieren, actúan como quieren, son irreverentes, groseros, irrespetuosos, son personas insubordinadas, son personas que viven la vida que quieren, pero adoran. Sí, No, dice- dicen yo soy de oración, soy Sí. mujer de oración, soy hombre de oración, yo oro todos los días, yo y oro de rodillas como si fuera un mérito, ¿no? Claro, y a las 5 de la mañana. Claro, y a las 5 de la mañana, ¿no? Y yo Nadie hace yo eso. canto al Señor y yo adoro, pero el estilo de vida que llevan, o sea, y ese es el mayor ejemplo que nos da la samaritana. Jesús la confronta con su vida, dice, tú adoras a Dios, pero ¿qué vida tienes? ¿Una vida que honra a Dios, que adora a Dios? ¿Tienes una vida que en verdad muestra adoración a Dios, que glorifica a Dios? Pues en lo absoluto. O sea, por eso Jesús, y esto es muy sabio, ¿no? Antes de explicarle Jesús respecto a todo, le dice, mira, yo te voy a explicar, pero anda a buscar a tu marido. Y ahí es donde la confronta. Dice, no, es que no tengo marido. No Dice podía, ella. No, claro. ella dice, no tengo. Pues sí, dice, no tienes porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, esto es muy clarificador respecto a la adoración, aunque la gente no profundiza mucho en el texto. Por lo mismo, porque confronta la vida. O sea, este texto confronta la vida de una mujer que se consideraba que estaba todo en orden, pero que tenía su vida en un total caos. En un total caos. Entonces, y eso que no hemos ido, el por qué ella fue a buscar agua, ¿no? Que eso ya lo podemos ver la próxima semana. Pero hay una razón por la que ella tenía que ir a buscar agua. Había una razón primordial, ¿no? Que si ahora lo hablamos nos vamos a ir para otro lado. Por eso no. Entonces es importante ver que la adoración no es una parte de la vida del creyente. La adoración es algo fundamental de la vida del creyente, una continuidad respecto a cómo vivimos. Por eso, a la larga, simplemente el tiempo que adoramos a Dios en la iglesia, porque lo hacemos desde que llegamos, ¿no? Nuestras Claro. relaciones humanas con los hermanos, nuestra actitud respecto al servicio en sí mismo, los cánticos, el dar, porque también el dar es una Todo. muestra de adoración. Claro. El poder dar y el contribuir con la obra de Dios es adorar a Dios también. Y el irnos, el terminar el culto y otra vez el relacionarnos también es parte de la adoración a Dios porque obedezco su palabra y hago su voluntad, ¿no? Entonces, es mucho más de lo que pensamos. Sí, pero vemos cómo entonces necesitamos, mis hermanos, aprender. Por eso el Señor, tan directo en espíritu y en verdad. Vemos a través de esto cómo la vida de esta mujer, ¿verdad? Y a través de este ejemplo el Señor nos hace un llamado de atención. Que no podemos adorar si tenemos una vida en oposición a Dios en primer lugar. Porque ahí vamos a ir adentrándonos, ¿verdad?, en lo que es la adoración. Pero la esencia es esa. Y no debemos de nosotros considerar los malos ejemplos. Por eso yo le decía, mejor no lo haga, pero es cosa de mirar un poquito ahí a un botón, de ver cuánta gente, mire, qué bonita apariencia, ¿no? Hasta algunos tienen voces bonitas y cantan, otros son excelentes en los instrumentos y tienen sus sonidos, hacen sus mezclas, sus cosas y inventan cantos y tratan de adaptarlo incluso al tiempo que vivimos, ¿verdad? El ritmo que les gusta ahora. ¿Y eso qué? Qué vergüenza, qué terrible, qué triste. Y otra vez vamos a lo mismo, o sea, Claro, y qué cantan triste. bonito y hacen bonito show y tocan bien. Pero y eso- se ve bien, pero su vida. Claro, y eso no es adoración. Por eso el Señor, y hoy día, para que iniciemos, ¿verdad? Y nos quede estos días que se van a venir en el corazón, este análisis, para que se quede, ¿verdad?, con algo, una pizca de, usted sepa esto, que la adoración a Dios es vida. La adoración a Dios, mire, no tiene que ver con cosas, con métodos, con lugares, cómo yo lo puedo hacer. Incluso hay gente que cree que su vida espiritual sería mejor si son parte de la alabanza. Hay gente así, no, es que si yo cantara, si yo tocara un instrumento, no, yo tiraría para arriba, sería... Algunos tienen, qué error, mis hermanos,
¿De dónde? O sea, es al revés. Primero yo tengo vida y después canto, aunque mi voz sea así No, y como yo canto, ¿no? O sea, extraordinaria. Claro, aunque mi voz sea, no, mi voz es genial. Yo soy el mejor músico, la mejor instrumentista. Incluso mucha gente llega a la iglesia que canta, que toca instrumentos de manera hasta profesional. ¿Y qué significa eso? ¿Que porque hacen eso los vamos a poner ahí a cantar, a tocar un instrumento? No es así las cosas de Dios. Hay muchos lugares en que sí lo hacen. Pues sí. Pero le digo algo, la palabra nos enseña que así no es. No es así. Alguien puede cantar muy bonito, puede tener muchas habilidades, pero no significa que es, primero obvio, no es adorador, no es adoradora, sino que tiene estas habilidades, pero lo que primero yo tengo que poner a los pies de Dios es mi vida, mi corazón. ¿Cómo yo soy? ¿Cómo yo voy a poner a alguien a cantar o a tocar un instrumento envidiosa, arrogante, déspota, orgullosos, Sí, en ¿cierto? cualquier área de servicio, ¿no? En cualquier... Que se creen superiores a los demás, no conocen a Dios, tienen indicios, imagina. Hablemos de alguien que viene y trae todas estas cosas del mundo. Lo que primero con mi esposo siempre le pedimos, Señor, ayúdanos, guíanos. Por eso lo primero que se hace es discipularlos, enseñarles la palabra, que busquen, que conozcan a Dios. Y es difícil, pero mire, ahí vamos. No es solo difícil para uno que tiene que tener esta búsqueda de ser un adorador, sino para los que estamos guiando al pueblo de Dios, ayudando a que salgan adelante. Y estas cosas a veces no se entienden. Por eso cada uno de nosotros tenemos que aprender y estudiar. Claro que sí. Y entender y saber lo que es ser adorador. Que no tiene que ver con la música, que no tiene que ver con lo que yo pueda hacer, tocar o donde pueda estar. Vemos al Señor dando una explicación directa, diciéndole a esta mujer y nos dice a nosotros, adorar, el Señor busca este tipo de adoración. Él busca adoradores. Claro. Así es la adoración, en espíritu y en verdad. El Padre es espíritu. ¿Cómo yo puedo venir con algo? Ni siquiera pudiera darle algo y decir te adoro. Ya lo único que se podía dar así tangible ya está hecho. ¿Verdad? Claro. Es que por lo mismo, Ni la siquiera adoración lo dimos nosotros. no son obras, ¿no? O El sea, Señor se dio a sí mismo. Claro. a la larga la adoración es una acción por algo que yo tengo en mi ser. Claro. Pero ahí es donde, bueno, yo creo que se va a ir aclarando este punto Sí. con la semana. Vamos a ir, sí, adentrándonos más para ir aprendiendo. Y como le decía yo, entendamos que debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. En verdad, para entenderlo por ahora, simplemente debemos de tener una vida que agrade a Dios. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dentro de estas cosas que Él mencionó que es, y mucho más que eso, Él habló de la verdad como la esencia de Él. Él es eso. Siendo Él, ¿verdad? Este camino perfecto de verdad, mire, ¿podría algún mentiroso, tranza, que le gusta andar ahí enredando? ¿Qué clase de adoración da? Eso se refiere a una vida, ¿verdad? Transparente, una vida pura. No somos perfectos, ¿cierto? Ninguno de nosotros. Porque si alguno dice, pero pastor, es que eso no podemos, sí podemos. Primero, Dios nos mira a través de Cristo. Segundo, con la ayuda de Dios, con un corazón humilde, enseñable y buscando y conociendo su palabra para caminar en sus estatutos. Si el Señor, Él nos dijo que Él es la verdad, que ahí en Él está la verdad, Él es lo que vino a enseñarnos. Pero, ¿cómo yo puedo decir que no, yo sí soy adorador? Si, pucha, ni siquiera soy capaz de tener o esforzarme en un camino recto, en un camino de transparencia, de rectitud. Y no por los demás, sino para Dios. Dios ve eso, Dios lo sabe. También habla del espíritu, ¿verdad? Igual después vamos a hablar un poquito más. El Señor es espíritu. Él no recibe, o sea, como a veces yo sí explico, ¿no? Algunos piensan que si yo canto, por ejemplo, afinadito, hasta como que le llega mi nota musical, ¿no? O sea, el Señor ni siquiera ve eso. Obviamente después vamos a explicar todas estas cosas porque les vamos a enseñar de la reverencia a Dios. Pero le digo algo, lo que a Él le llega, lo que sube a su presencia, lo que a Él le es grato, dice que a Él llega como un aroma. Pero es la obediencia, o sea, ni siquiera Claro, o sea, es lo que podemos... ¿Qué podemos hacer? Nada más comparemos lo siguiente. ¿Qué podemos darle a Dios si Él tiene a los ángeles que son perfectos,
que son la creación que le adora día y noche, ¿qué mejor que eso podríamos hacer? Es imposible, o sea, si lo vemos desde esa perspectiva de decir, no, nosotros, es imposible, no hay nada, por eso Dios ve, y lo que a Él llega es la obediencia, lo que el Señor... Es una lo que actitud mira del corazón, es la ¿verdad? obediencia nuestra. Es lo que hacemos. una vida. A mí personalmente me pasa que yo siempre, bueno, me ha tocado no ha tocado, ¿verdad? Estar en muchos lugares. Bueno, los que nos conocen saben que mi esposo uno de sus, ¿qué podríamos decir? Sí, yo lo considero un adorador, ¿verdad? Músico, se esfuerza en Dios. Eso nos ha llevado a estar en muchos lugares con muchos grupos de alabanzas, enseñar formal e informalmente. Y a mí personalmente siempre, aparte de la enseñanza, ¿verdad? De amarlos a ellos para que aprendan a hacer las cosas bien, siempre estoy viendo las actitudes. Y cada vez que puedo, y sobre todo los que son, ¿verdad? Aparte de nuestra iglesia, ahí estamos sobre ellos. Hay que tener reverencia, tener una actitud, ¿cierto? Hacemos las cosas bien para honrar a Dios y todo, pero siempre estamos viendo la actitud. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, alguien que, me veo bien bonita, ¿no? O me veo bien bonito. Sí estoy bien. No, y que el peinado, no, y que, el mejor micrófono, no, este micrófono es de, bueno, quién sabe, yo no sé pero el mejor, ¿no? Que siempre estamos nosotros orillándolos a todos ustedes, ¿verdad? Los que podemos servir juntos. Es decir, eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Me pasa mucho a mí con las hermanas, la parte femenina, que sí tienen que subir y honrar a Dios de manera decorosa. Luego cuando las veo muy así como muy, les digo, ya eso se hace antes, ahora estamos en otra cosa, un corazón que adore a Dios. Sí hay que preocuparse, ¿verdad?, de honrar a Dios con nuestra presentación y todo, pero eso hay que hacerlo por reverencia y muchas otras cosas, pero lo que Dios mira no es eso. No, y hay un montón de otros factores de por qué, ¿no? Muchos, claro, pero... así no es. Lo importante es el corazón, es la actitud, es cómo yo adoro al Señor, es cómo estoy delante de Él. Y eso, como le digo, es lo que vamos a ir aprendiendo en profundidad, pero aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad? En Juan 4, 23 y 24, habla con esta mujer y nosotros queremos que usted de tarea para la casa, lo ve en su casa, lo analice. Esta no es una frase bonita, ni son palabras como, súper así... como que pareciera tan fuera de nuestro alcance, que son muy espirituales, el Señor. No, son muy reales, y es el camino que el Señor mismo plasmó para que nosotros adoráramos. Entonces, como ya sabemos, adorar a Dios tiene muy poco que ver con cantar y tocar música, no tiene nada que ver con eso, sino con el corazón y con la comunión que podemos tener con Él. O sea, tiene relación, pero no es... No es Eso es una pizca, claro, de mucho. mire, Es porque una parte muy pequeña. si solo fuera por cantar y tocar un instrumento, cualquiera podría hacerlo. Sí, pues uno se prepara y... Claro, si fuera por cantar, tocar, ¿verdad? No va por ahí, no tiene que ver. La Biblia nos sigue diciendo que el Padre busca verdaderos adoradores. Quisiéramos que dijera que el Padre tiene verdaderos adoradores. Pero la Biblia dice que el Padre busca verdaderos adoradores. Hoy día le vamos a dejar con esta pregunta. ¿Encontrará alguno? Vamos a dejar hasta aquí hoy día este estudio. Pudimos ver, ¿verdad? Analizar un poquito Juan 4, 23, 24. Tenemos mucho que decir en de este tema, mis hermanos. Y bueno, ya que Dios nos tiene en medio de esta pandemia, tal vez sea el momento de hablar de adoración, de reverencia, de tantas cosas. Vamos a tratar con mi esposo de darle lo más importante, como le digo, para que juntos podamos aprender y no solo le queda de tarea para la casa que usted analice Juan 4, estos versículos, sino, mire, siempre los estamos convocando a las reuniones ahora a través de este medio. Dispóngase en su corazón. Sus hijos le están viendo, su familia, el que está solito, sola. Igual, yo creo que el que está solo, yo siento que si estuviera sola mejor. Así me explayo a través de los cantos, ¿verdad? Que vemos y que les enviamos y que preparamos, mis hermanos, para ustedes. Para ustedes. Porque mire, aquí nosotros no podíamos autodar un concierto, ¿verdad? Y nos entregamos al Señor. Pero todo es para ustedes. No solo valórenlo, úsenlo.
úsenlo para alabar a Dios, para honrar al Señor. Y otro consejo, ya que vamos a hablar de esto, también les doy consejos prácticos. Si usted tiene la opción de tener una pantalla, un Smart TV, ¿para qué ve las reuniones en el celular, mi hermano? Yo digo, ¿cómo pueden los hermanos ver ahí tan chiquitito? Y a los niños incluso a veces por ahí, ay, es que no la podía ver en el celular. Yo a la hermana sí le tiro la oreja. Digo, ¿cómo le pone la clase al niño en el celular? A menos que seamos muy limitados. Digo, pastora, tengo un celular así, con suerte agarra el interés de los más viejitos y usted de verdad no tiene por dónde. Le creo. Y estamos de acuerdo, porque tampoco no voy a decir la pastora dijo que compraba un Smart TV, por favor. Yo aquí me limpio, ¿verdad?, de esa culpa. Lo único que le estoy diciendo, que si usted, mire, lo mejor que usted tenga para seguir las reuniones, úselo para eso. Mire, cuando usted tiene un trabajo al que le dieron teletrabajo, yo creo que le dieron teletrabajo y si a usted le faltaba algo, trató de adquirirlo o lo pidió en la empresa, algo hizo. Usted dice, no puedo hacer este trabajo así, ¿cierto? Ya, para el colegio. El que tiene también la posibilidad dice, no, es que el niño no puede hacer las tareas así, le compró su tablet. O algo hizo, por considerando la situación. ¿Y el Señor qué? Para el Señor, en el celular. No alcancé a verlo. Todo eso tiene que ver, hermanos, con adoración. Si usted tiene, mire, un Smart TV, póngalo en la pantalla un poquito más grande, tire la señal. O sea, se va a esforzar un poquito. Si usted... puede evitar estar acostado, ¿verdad? Que por ahí hasta en el internet salen algunos ahí acostados aquí todos desde ¿de dónde, hermano? Si vamos a adorar al Señor, mire, si usted puede, hágalo, mire. Y si tiene frío, dice, pastor, es que hace frío en la mañana, prenda la estufa, prenda su calefacción, ¿cómo están ahí? Mire, no sea egoísta con usted mismo, ponga todo, mire, todo lo que usted tiene a disposición del Señor, pero no para Él, es para usted mismo, para que usted, mire, haga las cosas bien. Hace frío en la mañana, prenda la calefacción, hasta está en su casita. Acuérdense que antes nos trasladábamos, gastábamos, mire, gasolina, transitábamos kilómetros, ¿verdad? En vehículo, algunos en micro, otros en metro. Llegábamos, nos reuníamos, nosotros con mi esposo y todos los servidores tratábamos de tener temperado, calefacción, y ahí estábamos. Las mujeres nos poníamos tacones, los hombres trajes, ¿verdad? Íbamos al Señor, mire, y ahora está en su casa. Y ve la reunión en el celular ahí, mira ahí chiquitito. Yo digo, ¿cómo lo ve? Todo lo que usted tenga, haga lo mejor para el Señor. Haga lo mejor para el Señor. Y ocupe esto, mire, lo preparamos con amor para usted, de parte del Señor. Los cantos, y no crea que es tan simple. Que al pastor se le da, no. Todo, mire, ni siquiera va así austeramente, todo preparado. Para que usted, ¿sabe para qué? Para que ustedes preparamos la palabra. Eso es una cosa. Ya sí saben, ¿verdad? Ya. Todo para ustedes, para que crezcan, maduren, avancen. Pero las alabanzas también no son cantos, no es como ponerle a usted cualquier canción ahí en la tele, en la radio, o cuando usted busca otros cantos. Esto es para adorar al Señor, tiene un sentido, un propósito, hágalo. Sus hijos, su esposo, toda su familia van a estar juntos, los van a ver y eso va a hacer una obra en sus corazones. Por eso dice que el Señor es espíritu y los que le adoren en espíritu. Y quédese con esto entonces, mire. Prepare todo, disponga todo para adorar al Señor. En las reuniones no crea que no es un relleno, hermanos. No, el pastor rellenó con 4 cantos. El pastor rellenó con 5. El pastor, yo digo, ¿no? Bueno, pero que no, pero hagamos de cuenta. Sí, para eso estamos, para exhortarle. Entonces usted prepárese las reuniones que vienen. Y quédese entonces con esta pregunta. Que el Señor busca verdaderos adoradores. Entonces, encontrará. Así es. Y bueno, no se olvide que hay un requisito fundamental para adorar a Dios. ¿Cuál es? Encontrarse con Jesús. Pues Eso es lo más importante. O sea, usted para poder adorar a Dios tiene que considerar si ha tenido un encuentro con el Señor. Y eso es de pensar y meditar, ¿verdad? ¿Conozco al Señor? ¿He tenido un encuentro con Él? Porque para poder adorarlo, en verdad, necesito yo haber tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y nacer de nuevo. Sin duda ese es el requisito fundamental y esto de adorar es lo que podemos aprender por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sí. Si alguno de ustedes necesita saber un poco más del Señor, a lo mejor nunca ha tenido este encuentro o siente que lo tiene pero necesita una guía, una dirección, escríbanos en privado y con mucho gusto le guiamos, le apoyamos. Y antes de separarnos, decirle que todo lo que usted escriba, dudas, preguntas,
en este instante no nos llegan porque estamos centrados en estudiar. No estamos ahí con el celular, escribió tal, no. Pero después sí lo vemos, ¿ya? Y depende de lo que sea, ahí les vamos a ir apoyando. Así que y ahí eso, mis hermanos. Siempre en nuestras, en el Facebook de la iglesia, ahí están los teléfonos de contacto. Ahí nos pueden contactar o nos pueden dejar algún mensaje en privado o nos pueden dejar algún mensaje directo ahí ahora en la transmisión, ahí en la publicación, ahí nos dejan un mensajito. Nosotros ahora no es que no nos importe, sino que simplemente estamos enfocados a enseñar, así que ahí luego los podemos leer y contestar sus dudas. Así que hasta aquí, mis hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes. Dios les bendiga. Cuídense mucho, vamos a tener este apasionante tiempo, ¿verdad?, de aprender todo esto, así que confiamos en el Señor que si es su voluntad nos da vida, ¿verdad?, y salud, vamos a poder continuar. Así es. Que nos despedimos. Sí. Bueno, Sí. ¿algo que decir al cierre? No. ¿Nada? Cuídense mucho. Dejarlos con esta tarea, ¿verdad? Y así es. No se olviden de los manuales, solo este mes, solo septiembre, porque es muy trabajoso, así que solo por el mes de septiembre vamos a estar viendo esto de los manuales, así que los hermanos de la iglesia acá local, durante este mes pueden hablarnos de los manuales. Así es, nos despedimos entonces y recuerde, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios les bendiga, que tengan una buena noche. Vino en mi razonamiento, purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Buscarte a ti, solo a ti, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan una vez más. Purifícame. Santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Una vez más, mi hermano, dígale, quiero buscarte a ti.